10 del programa vamos a tratar temas tan interesantes como el desarrollo sensoriomotor y cognitivo, inicialmente hasta el periodo neonatal y luego el periodo del lactante y niño pequeño, y vamos a dar algunas pequeñas nociones sobre la exploración, de cómo realizamos la exploración en el recién nacido, fundamentalmente dirigida a los reflejos arcaicos que presenta el recién nacido y veremos cómo estos reflejos en el transcurso de los primeros meses de vida van a ir desapareciendo para ir dando paso a un desarrollo normal que, como veremos, pasa por la instauración de una serie de posturas que van a ser el inicio y el final de cada uno de los, digamos, adquisiciones que va haciendo el lactante en su proceso de desarrollo neuromotor. Decir pues que la maduración del sistema nervioso tiene varias fases, es decir, empezamos ya en el periodo embrionario con un proceso de formación a partir de las capas embrionarias del ectodermo, de la formación de lo que será el tubo neural. A partir del tubo neural y se van a ir produciendo un proceso de nueva formación de división celular y migración de las células que se van dividiendo para ir conformando lo que va a ser todo el sistema nervioso central. Este proceso de división y de formación de nuevas neuronas responde al estímulo de diversos agentes tanto locales como hormonales a distancia, factores de crecimiento que se van a ir produciendo y que van a acelerar el proceso de lo que llamamos la neurogénesis. A partir de ahí, una vez que se van formando las nuevas neuronas, se van a ir conformando conexiones entre estas neuronas, se van a ir formando nuevos axones, nuevas dendritas y conexiones entre ellas. Se establecen de esta forma circuitos neuronales que se considera que alcanzan un máximo de interconexiones aproximadamente al séptimo, octavo mes de vida postnatal. A partir de ahí, digamos que las conexiones sinápticas que se establecen que no son utilizadas o que son menos utilizadas, van a recibir menos estímulos y, por tanto, progresivamente esas conexiones van a ir disminuyendo. Por tanto, podríamos decir que el punto álgido, donde tenemos mayor número de conexiones sinápticas a nivel neuronal, pues va a ser precisamente en este periodo. Solo van a sobrevivir aquellas conexiones que se revelan que van a ser útiles para el desempeño del recién nacido, del lactante. Por tanto, el desarrollo de la motricidad, y esta es una idea que quiero desde el principio que quede clara, el desarrollo de la motricidad del lactante se establece en base del desarrollo histológico, desarrollo del sistema nervioso central y las conexiones neuronales pertinentes mediante el establecimiento de una serie de posturas que vamos a considerar desde un punto de vista del desarrollo estándares, ahora la revisaremos, y a partir de estas posturas se van a ir estableciendo nuevos abanicos de movimientos que permiten conseguir posturas más complejas. A partir de ahí, digamos, el mayor hito que se va a alcanzar ya próximo al año de vida va a ser fundamentalmente conseguir la bipedestación y el inicio de la marcha en el lactante, como bien sabéis. Por tanto, y bueno, siguiendo algunos estudiosos del tema, podemos decir que el control del sistema nervioso central se realiza a través de posturas globales. Es decir, las posturas globales veremos ahora que son unas pocas. Esas posturas suponen un hito en el desarrollo psicomotor del lactante. Sabemos en qué momento se deben de conseguir cada determinada postura en situaciones de normalidad y, por tanto, esta va a ser también una herramienta que nos va a permitir poder evaluar alteraciones o desviaciones
del desarrollo normal, es decir, a través de la consecución de una determinada postura en un periodo en el que consideramos de forma estandarizada el normal, es decir, que van a conseguir la mayoría de los lactantes, toda desviación por encima o por debajo, vamos a considerarla como un desarrollo atípico o anormal. Podemos, por tanto, afirmar que todo movimiento se inicia desde una determinada postura, es decir, la consecución de las posturas vienen determinadas, como ya he dicho, a partir del establecimiento de conexiones neuronales útiles y ese movimiento termina en una determinada postura. Es decir, que las posturas que alcanza el lactante suponen un inicio y un final en todo el abanico de movimientos que se van a ir estereotipando en un lactante. En el proceso de desarrollo del sistema nervioso central y una vez que se han producido, digamos, las conexiones mínimas neuronales, las sinapsis mínimas, se va a producir un proceso fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso central y es el proceso de la mielinización. La formación de mielina tiene lugar fundamentalmente a partir de las células gliales, son células que acompañan al desarrollo del sistema nervioso central, de las nuevas neuronas, y en determinadas zonas se va a producir un recubrimiento por estas células gliales que va a dar lugar a la formación de la mielina. La función de la mielina no es otra que la de servir de aislante frente al entorno y, por tanto, va a posibilitar que a partir de determinadas neuronas los impulsos nerviosos que se producen puedan ser transmitidos a una velocidad mayor. Esto es muy importante porque determinadas situaciones donde se requiere una modulación del impulso inicial, la respuesta, es decir, el estímulo de retroceso, de control del sistema nervioso central hacia los músculos o las zonas donde se ha producido el impulso primario, ese impulso debe de viajar rápidamente para poder contrarregular los impulsos iniciales que se produjesen. El proceso de mielinización es un proceso de tipo ascendente, es decir, se van a mielinizar inicialmente las zonas más distales de la médula espinal y a partir de ahí, de forma ascendente, se va a ir produciendo una mielinización de las zonas más altas hasta llegar a protuberancia, núcleo de la base. Existen una serie de hitos en el proceso de mielinización que van a ayudar fundamentalmente a modular, como digo, estas respuestas motoras. En pantalla, por ejemplo, destaco el interés de que la cápsula interna, el cerebelo, el cuerpo calloso, que son estructuras importantes en el control y la regulación de la motilidad fina, pues sufren un proceso de mielinización generalmente a partir del tercer mes de vida. Sin embargo, otras áreas que también son importantísimas para que el lactante pueda alcanzar determinadas posturas a partir de las cuales seguir desarrollando su desarrollo motor, como es la corteza calcarina, pues sufren un proceso de mielinización, es decir, completan la mielinización aproximadamente entre las 6 y 8 semanas de vida. Quiere esto decir que el control de la visión, importante sobre todo la visión central en el lactante, no se va a conseguir hasta que esta zona, la corteza calcarina, sufre un proceso de mielinización completa. ¿Por qué es importante este proceso de maduración de la visión central en el lactante? Porque es lo que va a permitir que el lactante pueda fijar la mirada en el punto central y esto le va a permitir iniciar la manipulación de objetos. Es decir, que actitudes como el acercamiento de las manos, intentar a la línea, situar las manos en la línea media, intentar coger objetos y manipularlos, esto no va a ser posible si previamente no ha ocurrido un proceso de mielinización en esta zona, precisamente en la zona, la corteza calcarina, próxima a la zona occipital. Bien, el cuerpo geniculado, que discrimina también la audición, es decir, el feto, incluso periodos muy anteriores a
al momento en que se produjese el parto, ya es capaz de oír, puede matizar los sonidos, incluso se dice que es capaz de diferenciar el sonido de la voz de su madre. Bien, este proceso de discriminación auditiva y, por tanto, el poder identificar diferentes tonalidades de sonido también va a madurar, también va a mejorar cuando se produce la mielinización en la zona correspondiente al cuerpo genicular. Por último, en el sexto mes se completa la mielinización de los núcleos de la base y del cerebelo. Esto es un proceso importantísimo porque gracias a esta maduración y al completarse el proceso de mielinización en los núcleos de la base, la actividad motora fina, incluso la actividad que nos permite posteriormente la deambulación, el gateo y posteriormente la bipedestación y la marcha, van a precisar precisamente de una maduración completa de estas zonas. Por tanto, todos los automatismos que se van a establecer, sobre todo a partir del sexto mes, para alcanzar la sedestación, como digo, la bipedestación y la marcha, van a precisar de una completa mielinización en esta zona. Bien, tenemos una serie de elementos evolutivos básicos que tenemos que tener en cuenta cuando tratamos el tema del desarrollo de la función motora en el lactante. Fundamentalmente son procesos que van uno a continuación del otro, pero que son procesos que se deben de alcanzar en esta secuencia para que se produzca un desarrollo psicomotor adecuado y normal. En primer lugar, una de las consecuciones que ha de conseguir el lactante es enderezar el tronco frente a la fuerza que ejerce la gravedad. Se debe de establecer un movimiento propositivo diferenciado, es decir, todos los movimientos que establece el lactante inicialmente tienen un propósito, tienen una finalidad. Fundamentalmente, lo que va a ayudar en este movimiento propositivo va a ser fundamentalmente a las 6 octavas semanas, como digo, la maduración de la cisura calcarina y la posibilidad de poder tener una visión central fina. De esta forma, al fijar la mirada en determinados objetos de su proximidad, el lactante va a poder iniciar movimientos de alcance de esos movimientos, de esos objetos. Por tanto, estas adquisiciones que se van a iniciar en el lactante fundamentalmente se van a deber a que se están produciendo un proceso de mielinización adecuado y correcto en el sistema nervioso central. Y por último, se debe de producir maduraciones en el control automático y en el desplazamiento del centro de gravedad, es decir, lo que denominamos la maduración, el desarrollo del equilibrio. Esto es fundamental, en primer lugar, para que se produzca el volteo, es decir, mediante las maniobras de volteo, el lactante nos está demostrando que ya es capaz de desplazar y de mover a su antojo el centro de gravedad y, por tanto, va a poder iniciar movimientos y desplazamientos. El control va a ser mucho más fino cuando se inician los movimientos de gateo y, posteriormente, los movimientos de marcha. En primer lugar, y empezando por el principio, pues el objeto de este tema fundamentalmente es analizar y mostraros los elementos básicos para el análisis de la función postural del lactante. La función postural, por tanto, la postura, como digo, sirve de soporte al movimiento. Es decir, todos los movimientos, como decía anteriormente, se inician en una determinada postura y terminan en otra determinada postura. Y a partir de ahí, como escalones, peldaños de un proceso de evolución continua, las adquisiciones posturales nuevas nos van a servir para el desarrollo de nuevas adquisiciones posturales y, por tanto, completar el desarrollo motor del lactante. El ver lo que hace el niño, es decir, analizar lo que hace el niño, nos va a servir, por otro lado, para poder establecer la edad mental. Es decir, es importante saber qué hace el niño a una determinada edad.
pero también es importante visualizar cómo lo hace, porque visualizar cómo lo hace nos va a permitir establecer, por ejemplo, los diferentes grados de desarrollo psicomotor, incluso las anomalías que puedan ocurrir en el establecimiento de determinadas posturas. Así, actitudes como, por ejemplo, el gateo, que van a tener mucha importancia la desaparición de determinados reflejos arcaicos. Reflejos arcaicos como el reflejo de prensión palmar debe de desaparecer totalmente para que el lactante pueda establecer un gateo normal. Porque de otra forma, el estímulo que se produce con las superficies planas al apoyar la palma de la mano va a poner en relieve fundamentalmente el que se active el reflejo de prensión y por tanto el cierre de la mano. Se establecerá de esta forma un gateo anómalo, es decir, que nos está indicando que las adquisiciones motores y la actividad postural está alterada. Y habrá que evaluar en qué grado se produce esa alteración. Evaluamos inicialmente en el recién nacido patrones de desarrollo, inicialmente en decúbito ventral, como veis en la imagen. Esta sería la actitud que adquiriría un lactante de pocas semanas si nosotros lo colocamos en la imagen superior en una situación de decúbito ventral. Todavía, como veis, es incapaz de elevar completamente la cabeza. Si se produce una flexión activa de los miembros inferiores, y intento de propulsarse, puede haber un intento de extensión de los miembros inferiores. En la situación de decúbito dorsal, la imagen que veis en pantalla, todavía, al no tener un desarrollo completo de la visión central, todavía es incapaz de centrar la mirada en los objetos próximos. Por tanto, no va a haber una actitud propositiva de adquisición, de coger los elementos que están cerca en su campo visual. Bueno, vamos a ir analizando trimestre por trimestre cuáles son los hitos normales de desarrollo de un lactante. Vamos a centrarnos inicialmente en el periodo de recién nacido y en el primer trimestre de vida. En primer lugar, deciros, y como se ha comentado, se comentará para los grupos que todavía no lo hemos visto en la práctica 1, la evaluación del desarrollo mediante la escala de Brazelton. Bueno, los que tengáis ocasión, tenéis este vídeo colgado en la plataforma, es decir, que podéis visualizarlo y os aclarará muchos de los aspectos de la exploración que vamos a comentar ahora muy resumidamente. En primer lugar, nos interesa siempre evaluar cuál es el estado de conciencia de un lactante, de un recién nacido. En primer lugar, pues deciros que existen 4 estados tipo, es decir, tenemos un periodo de sueño, un periodo de despertar, un periodo de vigilia y un periodo de llanto cuando el recién nacido lactante está en un estado de máxima alerta, de mayor irritabilidad. En cuanto a los estados de conciencia, distinguimos también 4 estados de conciencia de menor a mayor alteración del estado de conciencia. El estado de letargia, el estado de embotamiento, de estupor y de coma. La diferenciación entre un estado u otro va a venir dada fundamentalmente a cómo se produce la respuesta a los estímulos. Así, por ejemplo, hablamos de letargia cuando un recién nacido sumido en una situación de somnolencia rápidamente despertado cuando lo sometemos a estímulos táctiles mínimos. En las situaciones de embotamiento, los estímulos que se van a precisar para sacar al recién nacido o lactante de este periodo de somnolencia van a tener que ser un poco más intensos y generalmente vamos a recurrir a estímulos que bueno, pueden ser discretamente molestos o algo dolorosos. En este caso, estamos en una situación de embotamiento cuando los estímulos para sacar a este lactante del estado de somnolencia
precisan ser claramente dolorosos, estamos en una situación de estupor, y cuando no hay ninguna respuesta, ni incluso estímulos, como digo, nociceptivos, en este caso estamos en una situación de coma. Me interesa identificar perfectamente estos estados de conciencia en un lactante. En cuanto a la evaluación de los reflejos arcaicos en el recién nacido, interesa también ir viendo cuáles son estos reflejos, lo veremos a continuación, y el periodo aproximado en el que se espera que estos reflejos vayan desapareciendo y vayan dando paso a la adquisición de un desarrollo postural normal. La apertura ocular, lo que denominamos maniobra de los ojos de muñeca, es una situación normal que se produce en el recién nacido. Precisamente la desaparición de esta maniobra, que consiste en que al efectuar una rotación brusca de la cabeza, un giro prolongado de la cabeza, los ojos van a ir retrasados con relación al movimiento de giro que se produce en la cabeza. Esta situación va a desaparecer cuando se produce un desarrollo de la visión central. Este reflejo, que es propio del recién nacido, va a desaparecer aproximadamente entre las 6 o 8 semanas de vida, que es, como digo, cuando se produce un desarrollo de la visión central fina gracias a la mielinización de la cisura calcarina que ya hemos comentado. En cuanto a la exploración del tono del lactante y del recién nacido, pues comentaros que distinguimos entre dos tipos de tono, lo que denominamos tono fásico, es decir, el tono que vamos a evaluar cuando se produce un estiramiento brusco de un grupo muscular. Este es el que vamos a ver, por ejemplo, cuando evaluamos los reflejos tendinosos. Deciros que en el recién nacido el único reflejo tendinoso que vamos a poner en evidencia de forma clara, de los múltiples que tenemos, va a ser el reflejo patelar. El resto de los reflejos van a ser muy difíciles de evidenciar en el recién nacido. Posteriormente, cuando el niño va creciendo, estos reflejos vamos a poder evidenciarlos con más claridad. En cuanto al tono postural, es lo que denominamos tono pasivo, es el tono al que nos referimos cuando decimos que el reflejo, esa latitud, perdón, normal de un recién nacido es un tono flexor, es decir, esto nos estamos refiriendo a que predomina en la postura habitual de un recién nacido o de un lactante. La exploración que hacemos en el recién nacido, pues fundamentalmente, como digo, vamos a evaluar el tono, es decir, el tono pasivo, es decir, cómo están los cuatro miembros, como digo, en situación de normalidad, una actitud flexora, y cómo vamos a evaluar el tono activo. Y esto lo vamos a hacer mediante la demostración de determinados reflejos que tenéis en pantalla y que vamos a ir viendo uno a uno. El reflejo de tracción, el reflejo de suspensión horizontal, también se denomina de flotación, el de suspensión vertical, es decir, enderezamiento sobre todo del tronco y tendencia al enderezamiento de los miembros inferiores, y el reflejo de Galán o de la columna vertebral. Luego tenemos una serie de reflejos que llamamos arcaicos, es decir, estos reflejos están condenados, como digo, a desaparecer, generalmente antes de los 6 meses han desaparecido en su totalidad, en situación de normalidad, que son el reflejo de prensión palmar, el reflejo de Babinski, el reflejo oral, también conocido como reflejo de Paper, y el reflejo tónico de cuello y el reflejo de hombro. Vamos a ir viendo uno a uno cada una de estas situaciones. Bien, en cuanto al tono pasivo, en la situación de normalidad, os pongo, por ejemplo, qué es lo que ocurre en situaciones de flexión de la mano, es decir, nosotros podemos poner en evidencia el reflejo de prensión palmar en un recién nacido sano, normal. Fijaros lo que ocurriría, imagen superior de la derecha, en un recién nacido que ha tenido una situación de asfixia perinatal grave y que, por tanto, no tiene un desarrollo en ese momento neurológico completamente normal. Esa situación de cierre de la mano con inclusión del pulgar, es decir, el pulgar queda incluido por debajo del resto de los dedos,
nos indican en lo que denominan los anglosajones como una situación de fisting, que aquí en nuestro país pues lo denominamos como pulgar incluido. Esto es un signo ominoso y que nos está indicando que existe una situación de hipertonía postural patológica. Otra de las situaciones que nos pueden poner en evidencia el tono fásico, es decir, el tono que se produce por estiramiento de grupos musculares, es lo que denominamos el clonus del pie. El clonus del pie puede ser normal, pero cuando dura más de lo habitual, es decir, se prolonga en el tiempo, pues también nos va a indicar una situación patológica. Este reflejo lo vamos a poner en evidencia flexionando la rodilla, flexionando la cadera y suavemente haciendo una flexión del pie, es decir, flexionamos el pie y bruscamente soltamos el pie y en ese momento se van a producir movimientos clónicos de ese pie que hemos liberado precisamente tras producir esa flexión forzada del pie sobre el antepié. En cuanto a la exploración del tono, otra de las maniobras que nosotros vamos a realizar es el reflejo de tracción. Aquí lo tenéis en pantalla, imágenes de la izquierda, consiste simplemente en tirar de los brazos suavemente del lactante, del recién nacido, y ver qué ocurre con la cabeza. Es decir, lo habitual es que la cabeza siga el movimiento que nosotros hacemos de enderezamiento durante unos segundos, dependiendo de la edad y del desarrollo que tiene el lactante en ese momento, la duración, el mantenimiento de la cabeza en posición alta, pues va a ser más duradera que cuando tenemos una situación de hipotonía. En un niño, por ejemplo, con una situación de asfixia grave, lo normal sería encontrar un reflejo de tracción completamente negativo con hipotonía de cuello muy marcada. Sería la imagen que tenéis a la izquierda en la parte inferior. El reflejo de suspensión vertical, también denominado reflejo de enderezamiento, de la marcha o de escalada, lo vamos a poner en evidencia simplemente haciendo que el lactante, colocado como veis en la imagen, contacte sus pies, la planta del pie, con una superficie lisa. Inmediatamente se va a producir un reflejo que consiste en el estiramiento de la pierna, enderezamiento del tronco, que esto nos indicaría una situación de normalidad. El reflejo de suspensión horizontal tiene la misma significación que el reflejo de tracción de cuello que hemos comentado con anterioridad. Es decir, la diferencia fundamental es que colocamos al recién nacido, al lactante, en una situación de cúbito ventral, lo suspendemos y vemos que no existe en situaciones patológicas absolutamente ningún control del cuello ni enderezamiento de la columna vertebral. Situación de la izquierda en la imagen indicaría una situación de normalidad, existe tendencia o cierta tono en el recién nacido para enderezar la cabeza. Situaciones patológicas de grave hipotonía sería la imagen que tenéis en la parte inferior de la pantalla. El reflejo de Galán que tenéis a la derecha, consiste en estimular un recién nacido, que lo podemos colocar en suspensión ventral, estimular la musculatura paravertebral de un lado y de otro. De esta forma vamos a ver cómo se produce la contracción de esa musculatura paravertebral estimulada. El estímulo puede ser algo tan simple como el rozar, el pasar el dedo en cada uno de los lados de forma paralela y longitudinal a la columna vertebral. El reflejo de prensión palmar lo tenéis en pantalla, es decir, cualquier situación de estímulo con un objeto romo de la palma de la mano del lactante va a provocar inmediatamente el cierre de la mano. Esta situación, como digo, es un reflejo arcaico que necesita desaparecer para que se adquieran
desarrollos posturales normales posteriormente. Y generalmente a la edad de 4, 5 y ya a los 6 meses, naturalmente este reflejo debe de haber desaparecido prácticamente por completo. El reflejo de búsqueda, denominado también el reflejo de los 4 puntos cardinales, reflejo de Paper, es un reflejo que está pensado para, digamos, servir de ayuda en el establecimiento de la lactancia. El estímulo perioral en el recién nacido, en el lactante, sobre todo cuando todavía no se ha desarrollado la visión fina en las primeras semanas de vida postnatal, ayuda a que el recién nacido dirija la boca y abra la boca hacia el punto estimulado. Entonces, evidentemente, un intento de ayudar en la alimentación de un lactante alimentado al pecho. Reflejo de Moro es otro de los reflejos en los que vamos a ver, es un reflejo coordinado en el que existen varios componentes, un componente troncular, también requiere para su desaparición el desarrollo de los centros del equilibrio, fundamentalmente se establece y se produce cuando tras elevar despacio la cabeza y el tronco del lactante, dejamos que se produzca un descenso brusco de la cabeza, con lo cual la respuesta refleja que vemos en el recién nacido y en el lactante es una apertura de los brazos, de las manos, de la palma de las manos y una segunda fase, un intento de cerrar y agarrar o sea, cerrar los brazos para asirse, agarrar a una superficie. Evolutivamente, en otras especies animales, debería de corresponder a la figura de su madre. El reflejo de Moro desaparece también próximo a los 6 meses, entre los 4 y los 6 meses de edad postnatal. Reflejo de Babinski, que es un reflejo que supone la apertura en abanico de los dedos del pie, tras producirse un estímulo en la cara externa del pie. Es un reflejo que es normal en el recién nacido, desaparece también en el transcurso de los primeros meses de vida y es una situación que en adultos el establecimiento de nuevo de este reflejo, reflejo de Babinski, no está indicando grave desarrollo, o sea, grave alteración de las estructuras centrales. Por tanto, patológico en el adulto, normal en los primeros meses de vida. Bien, vamos a ver un vídeo, no se oye porque no se puede, pero vamos a ver si conseguimos que lo visualicéis un poco para ver cada uno de estos reflejos que hemos comentado. Actitud de flexión que podéis ver en pantalla. Manos cerradas, pero fijaros que no incluye el pulgar. En una situación normal, reflejo de prensión palmar, reflejo para ver el tono del cuello. ¿Veis cómo aguanta la cabeza en la maniobra de levantamiento suave? Reflejo tónico de cuello, que es la flexión lateral de la cabeza, debe de producirse extensión de la extremidad inferior a un lado y a otro. Reflejo Paper, estimulando, ¿veis cómo dirige la boca y abre la boca buscando
el objeto que estimula, en este caso el dedo. Reflejo de enderezamiento, si conseguimos verlo, consigue también reflejo del escalón, es decir, al estimular con el niño en posición incorporada, al estimular vemos cómo se produce la marcha automática, es decir, echa un pie, flexiona y echa el siguiente. Reflejo plantar y Babinski. Fijaros cómo ha abierto los dedos de los pies al estimular la cara externa del pie. Si ponemos en decúbito ventral, la postura, fijaros, es incapaz todavía de coordinar la elevación de la cabeza, sin embargo, sí va a haber un intento de impulsarse al estimular la planta de los pies. Ese se denomina reflejo de rectación. Reflejo de Galán, fijaros, al estimular los paravertebrales se debe de haber una contractura de la musculatura estimulada y por tanto torsión hacia el lado estimulado. Bien. Vamos a ir viendo trimestre por trimestre cuáles son las adquisiciones posturales que son esperables en situación de normalidad. Fijaros en principio en la imagen superior izquierda. Esta imagen ya nos traduce una situación en la que el lactante es capaz de fijar objetos centrales, de centrar la mirada en objetos próximos que habitualmente son sus propias manos. Es decir, por tanto, esta capacidad de poder enfocar objetos próximos va a ser la antesala de lo que va a dar lugar a las manipulaciones de objetos posteriores. En el primer trimestre, esta sería la situación normal que acabamos de ver en un recién nacido, en un lactante de pocas semanas, es decir, flexión de extremidades inferiores, pero todavía es incapaz de coordinar los movimientos para elevar la cabeza. Lactante de 3 meses, esta sería la actitud, esta sería, fijaros sobre todo en la simetría, es decir, tenemos los brazos situados en una posición simétrica, simetría de brazos, alineamiento del tronco y de esta forma se establece la capacidad de poder elevar la cabeza. Lo que el lactante consigue, una vez que ya se ha producido el desarrollo de la visión central, es poder dominar el entorno visual, es decir, poder saber y poder localizar objetos que tiene en su proximidad al fijar la mirada. Y esto lo va a conseguir mejor, obviamente, cuando consigue elevar el foco de visión. Este patrón de desarrollo, una postura global de las descritas por Bogta, es lo que se denomina el patrón de apoyo simétrico de los codos, que debe de estar establecido ya antes de los 3 meses. En el segundo trimestre se establecen varios patrones de desarrollo postural. Interesante, en primer lugar, pues que el lactante ya es capaz de manipular su centro de gravedad. Es decir, pasamos del apoyo simétrico de los codos, en el cual el lactante todavía no controla el centro de gravedad y, por tanto, es incapaz de despegar ninguno de los brazos de la superficie de apoyo. En la imagen que tenéis en la izquierda, se produce ya el despliegue de la mano, es decir, es capaz de desplazar su centro de gravedad, en este caso hacia la izquierda, para poder dejar libre la mano derecha y,
por tanto poder mantener una postura de elevación de la cabeza y control visual de los objetos próximos. Por tanto, este es un hito en el desarrollo postural del lactante, el despliegue de la mano que le va a permitir primero asir objetos y poder manipularlos y conocerlos a través de su reconocimiento táctil y visual. Próximo a los 6 meses, fijaros cómo progresivamente se va produciendo el despegamiento de los codos de la superficie de sustentación y se produce el apoyo única y exclusivamente sobre las manos. De esta forma, el lactante consigue elevar aún más su punto de visión. Al elevar el punto de visión, va a tener un mayor control sobre su entorno y va a poder visualizar objetos que se encuentran a mayor distancia. El punto álgido del desarrollo del control del equilibrio, que esto, como hemos comentado anteriormente, se produce cuando se completa la mielinización, sobre todo de los núcleos de la base, va a ocurrir cuando el lactante es capaz de realizar un volteo coordinado de dorsal a ventral, de la posición dorsal a la posición ventral. De esta forma va a poder cambiar de postura fácilmente y va a poder, nos está demostrando que es capaz de manipular a su antojo el centro de gravedad y por tanto estamos en un primer paso para el inicio que va a tener lugar ya en el tercer trimestre del desarrollo de lo que va a ser el gateo. Pero previo al gateo se debe de establecer siempre un desarrollo, un otro patrón postural que es el de sedestación lateral. El lactante va a elevar todavía más su centro de visión, es decir, va a incorporarse más y va a poder adquirir una situación de sentado. Pero esta situación de sedestación, que denominamos sedestación lateral, requiere todavía del apoyo, de un punto de apoyo que va a ser una de sus manos. Es decir, permite también dejar una de las manos libres para poder asir, coger y manipular objetos, pero todavía precisa del apoyo de las manos para poderse mantener en esta postura. Por tanto, postura de sedestación lateral. Esta es una adquisición postural que normalmente en condiciones de normalidad vemos a partir de los 6 meses de edad. Desarrollo de gateo sería la postura que encontramos a continuación. Es importante ver que el gateo se realiza de forma correcta, es decir, ya no solo en el momento correcto, es decir, en el tercer trimestre, sino que existe un alineamiento de la columna vertebral, una simetría a la hora de colocar brazos y piernas y movilizar brazos y piernas. Normalmente el apoyo se va a realizar sobre la palma de las manos. En algunas situaciones, como ya he comentado, en la que los reflejos arcaicos, sobre todo el reflejo de prensión palmar, todavía no ha desaparecido, en estas situaciones puede instaurarse un gateo anómalo donde el lactante gatea apoyando los puños. Sería una situación anormal y que traduciría un problema que tendríamos que estudiar en cuanto al desarrollo neuromotor. Le sigue, y también lo vamos a asistir en este trimestre de vida, la consecución de la postura de sedestación biisquiática, que es la que tenéis en pantalla a la derecha. Fundamentalmente, lo más representativo de esta postura es que el lactante va a poder disponer de las dos manos, es decir, libera la mano que precisaba para su apoyo en la sedestación lateral y, por tanto, es capaz de manipular objetos utilizando ya las dos manos. Existen una serie de características del gateo normal que os pongo en pantalla, algunos de los elementos ya los hemos enumerado, fundamentalmente lo que tenemos que fijarnos es que bueno, el apoyo tanto de manos como de pies se realiza en una situación de simetría, que el tronco está alineado y que el tono que encontramos tanto en pelvis como en cuello, pues un tono activo y que permite la elevación de la cabeza y permite mantener la pelvis en una posición horizontal y simétrica. El cuarto trimestre de vida, próximo ya al año, es cuando se producen los primeros intentos de bipedestación. La
La bipedestación va a ser inicialmente intentos pasando de una posición de sedestación bisquiática con apoyo a pasar a una situación de bipedestación. Inicialmente, como digo, con apoyo. Posteriormente, una vez que se alcanza la situación de bipedestación, se van a ir produciendo desplazamientos de forma lateral, es decir, el lactante va a precisar todavía de apoyo, va a poder permanecer cierto tiempo en posición de bipedestación y va a poder realizar desplazamientos, pero que inicialmente van a ser cortos, siempre, como digo, con apoyo y desplazamientos de sentido lateral. Próximo ya al año de vida, otra de las consecuciones va a ser el desarrollo de una marcha frontal. Es decir, el lactante va a poder soltarse de sus apoyos y va a poder realizar desplazamientos en sentido frontal. Inicialmente, y como veis en la imagen, lo que llama la atención va a ser que va a precisar de ampliar la base de sustentación. Para ello, lógicamente, va a necesitar abrir mucho las piernas para mantener su centro de gravedad, su centro de equilibrio en la línea media de su eje corporal. Bien, conviene tener claro que, como ideas fundamentales, que el desarrollo postural en cada uno de los periodos que hemos visto hasta ahora se construye sobre una serie de logros. Si tuviésemos que resumir todo lo que hemos comentado hasta ahora, fundamentalmente estos logros que van a culminar con la posibilidad de que el lactante se desplace mediante una marcha frontal, fundamentalmente van a precisar, en primer lugar, de la extensión y mantenimiento de la columna vertebral en el eje axial del cuerpo, es decir, de enderezamiento de la espalda, de la columna vertebral. Debe de haber una situación geométrica y simétrica de todas las extremidades inferiores y extremidades superiores, desde las adquisiciones posturales más precoces, como el apoyo simétrico de los codos, hasta los desarrollos, adquisiciones posturales más tardías, como puede ser la situación de sedestación bisquiática y de bipedestación. Y se debe establecer puntos de apoyo estables en las extremidades. Es decir, el lactante va a ir utilizando diferentes puntos de apoyo en su desarrollo postural. Inicialmente, como vimos, van a ser los codos. De los codos va a desplazar el punto de apoyo a las manos y posteriormente, cuando se inician los movimientos de gateo, a las rodillas y posteriormente, con el inicio de la bipedestación y la marcha, a los pies. Importancia tiene sobre todo que recordéis el desarrollo de la función de prensión, es decir, el desarrollo motor del lactante, por lo menos en sus primeros meses, es un desarrollo que está motivado por los estímulos que recibe, fundamentalmente visuales. Por tanto, el desarrollo de la función de prensión es importantísimo, requiere, insisto, el desarrollo de la visión central, que se produce entre las 6 a 8ª semana gracias a la mielinización de las áreas corticales responsables, requiere de movimientos de coordinación tanto de las manos como de la cabeza. Esto va a ser posible gracias a la mielinización que ocurre de forma más tardía en los núcleos de la base y la coordinación de los movimientos proximales, distales de la extremidad superior. Por último, y ya terminando, unos breves comentarios sobre cómo se realiza la evaluación del desarrollo mental. Existen muchos autores desde principios del siglo XX estudiosos de este tema. Fundamentalmente, pues, quiero sacar a colación Arnold Gesell, que en la década de los 40 pues, fue el que describió una herramienta que todavía se sigue utilizando, la cámara de Gesell, que tenéis en pantalla. Es, digamos, la forma de evaluar sin interacción posible entre el evaluador y los aspectos que se desarrollan al otro lado del cristal, el cristal que no permite interacciones
entre examinador, evaluador y el paciente que es evaluado. Las escalas de Brunel-Lezing y de Bailey, que vamos a comentar muy brevemente ahora a continuación, y simplemente dejar una definición que a mí me parece bastante acertada sobre lo que es la inteligencia. Inteligencia vista como habilidad no solo de adquirir nuevos conocimientos, sino también de, a través de la adquisición de esos conocimientos, permitir adaptarse al entorno de una forma positiva. La escala de desarrollo cognitivo de Brunel-Lezing y el test de Bailey son las escalas que en la actualidad más se utilizan en todos los, por la mayoría de los psicólogos para hacer evaluaciones de desarrollo cognitivo. La escala, el test de Brunel-Lezing es una escala útil hasta los 30 meses, tiene varias fases, es decir, se hace un desarrollo postural, evalúa también la coordinación óculo-manual mediante una serie de objetos que va en, digamos, en el kit de evaluación de Brunel-Lezing. Se hace un estudio del lenguaje comprensivo y del lenguaje expresivo y se evalúan también las relaciones sociales y de adaptación. En cuanto a la escala de Bailey, en la actualidad lo que se utiliza en la mayoría de los centros de estimulación es la escala de Bailey 3, evalúa la escala cognitiva, de aspectos visuales, de memoria, de atención, de procesamiento sensorio-motor, la manipulación de objetos y la formación de conceptos. Y se evalúa también aspectos motores, sobre todo en los aspectos de motricidad fina y de motricidad gruesa. Se evalúa también el lenguaje, tanto en sus aspectos receptivos como en el aspecto expresivo. Por último, algunos apuntes sobre la escala de Brazelton de evaluación del recién nacido sano. Esto es una escala que nos permite a priori saber si el estado del recién nacido corresponde a un estado de normalidad. No nos vamos a parar mucho en ello, puesto que todos estos aspectos vienen desarrollados en la práctica 1 de sobre exploración, desarrollo del recién nacido normal. Simplemente deciros que existen varios módulos que pueden ser aplicados de forma indistinta. Algunos de ellos requieren necesariamente que el recién nacido esté en una situación de despierto, por tanto vamos a esperar a aplicarlo a que el recién nacido esté en esta situación de máxima alerta. Son el módulo de habituación, el módulo motor oral. En cada uno de ellos vamos a ir poniendo en evidencia una serie de reflejos, algunos reflejos arcaicos que ya hemos comentado, el módulo troncal, el módulo vestibular y el módulo social interactivo. Como digo, de todo esto hablaremos en la práctica correspondiente.